Buen día, estimada docente. En esta oportunidad venimos a presentar nuestros argumentos frente a si la reforma agraria fue realmente beneficiosa, visto desde diferentes aspectos. Empezamos con el contexto con el general Juan Velasco Alvarado. Tomó el poder en el año 1968, tras un golpe de Estado. El presidente electo, Fernando Belaúnde Terry, junto con el ejército de su lado, inició una dictadura abiertamente izquierda, que duró 7 años aproximadamente, y que incluyó la estatización de la industria y el control gubernamental de telecomunicaciones. Al año de su mandato, en 1969, se aprobó y promulgó la Ley de la Reforma Agraria en el Perú. Así es como se expropiaron alrededor de 9 millones de hectáreas para aproximadamente 370.000 familias, una cuarta parte de la población rural. Esto se dio a través de la compra forzada de grandes latifundios, aunque también incluyó propiedades medianas y pequeñas, donde la valorización de estas tierras fue considerablemente baja y la mayoría fueron canceladas con bonos que hasta el día de hoy no se pagan. Estas tierras fueron entregadas y adjudicadas a quienes se comprometieron a pagar en un plazo de 20 años, y pues la mayoría de ellos no eran propietarios individuales, sino que eran cooperativas formadas por los campesinos o por los ex trabajadores de los latifundios. Frente a esta situación, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿la reforma agraria fue realmente beneficiosa? Visto desde un aspecto político y social y económico, tomamos la postura de que no fue beneficiosa. Y en los siguientes minutos fundamentaremos nuestra posición y a continuación explicaremos los argumentos. Como primer argumento de nuestra postura, la reforma agraria trajo consigo problemas económicos muy fuertes y un fracaso total en cuanto a la economía en zonas rurales. Durante la reforma agraria, iniciada en 1969 por la dictadura del militar Juan Velasco, se expropiaron alrededor de 10 millones de hectáreas, lo que equivale al 56% de superficie agrícola. Se entregaron las tierras a administradores que laboraban nominalmente como representantes del campesino, y durante ese periodo las haciendas se convirtieron en aproximadamente 100 empresas asociativas o cooperativas. Esto trajo consigo problemas económicos al campo en su conjunto y se extendió la pobreza rural. Continuando con la exposición, las empresas cooperativas que se habían formado fracasaron rápidamente y la mayoría de ellas terminaron siendo parceladas o abandonadas por los mismos beneficiarios, que empezaron a tomar una serie de tierras, esto debido a que se estaban quedando pobres y quisieron buscar un medio de poder revertir o arreglarlo por su cuenta. Cada campesino se tuvo que hacer dueño de una pequeña parte de la chacra y con ello desapareció la economía de escala, el cual es indispensable para una operación moderna y económicamente viable. Además de ello, decreció la rentabilidad agraria y la producción de alimentos. Retrocedió. En conclusión, la reforma agraria trajo consigo problemas económicos que terminó afectando a las zonas campesinas. Consideramos que la reforma agraria no fue beneficioso, ya que se tuvo como efecto que la productividad del agro en el Perú se redujera un 17%, por mientras que en el resto de los países de la región aumentó cerca del 18%, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Sin embargo, el impacto no fue económico. Por otro lado, desde un punto de vista social, dicha reforma fue una tragedia demográfica, porque cuando fracasó se aprovechó gran parte de la población campesina, y si sumamos el crecimiento de la misma, podemos deducir que no había otra alternativa más que emigrar hacia las grandes ciudades como Lima, Arequipa y Cusco, entre otros, generándose así pobreza en dichos departamentos. Muchas gracias. Paso a mi siguiente compañero para su siguiente exposición. Asimismo, los campesinos recibieron la tierra
pero no la asistencia para ingresar al mercado nacional e internacional. Tampoco recibieron la tecnología necesaria para aumentar la productividad y la calidad de sus productos, por los que muchos optaron por vender dichas tierras una vez terminada la deuda agraria, y dicha reforma, según un estudio de grado, revela que las zonas con mayores niveles de expropiación registraron un menor porcentaje de adultos con educación secundaria y un índice de desarrollo humano más bajo hasta 30 años después de la reforma agraria. En conclusión, sí es evidencia que la reforma agraria no fue beneficiosa para el pueblo peruano, ni en lo económico ni en lo social. Con la finalidad de poder evitar nuevamente estos hechos, se comparten algunas sugerencias. En primer lugar, se evidencia que la expropiación de terrenos que no va de la mano con una adecuada capacitación para poder administrarlo, lo único que traerá será pobreza. Sabemos que la idea fue hecha de muy buena voluntad, mas no se ejecutó de una manera adecuada, ya que si bien los campesinos que trabajan en estas tierras sabían cosechar, no sabían cómo administrarlas, llegando a un punto donde lo único que hubo fue pérdidas y trajo consigo más pobreza todavía en estos sectores. Lo ideal hubiera sido que los campesinos recibieran una educación de cómo manejar estos nuevos terrenos, o en todo caso, que su sueldo beneficioso mejorara. Se podrían haber realizado utilidades a los campesinos, como se hace ahora en diferentes empresas, que al margen de ganancia también los haya beneficiado sin perder en este caso la producción agrícola, que ya se estaba desarrollando de manera muy buena y que dañó gravemente la economía de nuestro país. Por otro lado, sabemos que socialmente la pobreza creció de manera exponencial en las zonas donde más se expropió, y que en estos sectores, en vez de mejorar su situación, empeoró, al grado que vendieron sus nuevos terrenos y migraron a ciudades más grandes. Con esto podemos ver que no solo es brindar la posibilidad, sino también enseñar a cómo aprovecharlas. Hubo una muy mala administración por parte del Estado, y esta reforma, en vez de mejorar, solo trajo más pobreza a nuestro país. Muchas gracias.